En la clase de hoy vamos a continuar con esta idea de límites. Ya vimos en la última clase lo que era la asíntotas, para poder referirnos al comportamiento de una función cuando tendía al infinito, negativo o positivo, y cómo se comportaba la función para ciertos valores de números, normalmente cuando estos valores no estaban dentro del dominio. Los valores de x en el cual la función se indeterminaba. Entonces, ahora vamos a continuar, pero haciendo una idea de resumen general, ya entendiendo que el comportamiento de los límites hacia el infinito y hacia el número, y ahora centrándonos en cómo poder reparar ciertos límites. ¿A qué se refiere con reparar? Que cuando nosotros tendríamos entonces esta función, muchas de las veces, sobre todo los límites que son los límites cuando se acercaba a un número indeterminado, que no hay forma que pertenezca al conjunto. Vamos a imaginar acá que tenemos los ejes, el y el x, y teníamos este tipo de función, vamos a decir que está así, que se indetermina para un cierto valor de x, que podríamos decir que este valor de acá. Para este valor de x la función se indetermina. Podríamos decir que el x, imaginemos que un x igual 6. Entonces, esta función claramente podemos ver que al no poder pertenecer al conjunto del dominio de la función, no se puede graficar, y al no poder graficar, se entiende que los límites hay que poder calcular el límite en esta zona, en este comportamiento. Ver cómo se comporta. Y hasta ahora hemos hablado de que se puede comportar a un cierto número o también hacia lo infinito, que lo más probable es que se comporte hacia lo infinito, tanto negativos como positivos. ¿Ya? Ahora, la idea es que estas funciones nosotros tratemos de reparar. ¿Qué significa reparar? Tratar de buscar una solución para que el x pueda pertenecer, ese x igual 6 pueda pertenecer a la función. Pero lo vamos a encontrar con ciertas funciones que no se van a poder reparar y otras sí se van a poder reparar. Y eso es lo que vamos a contemplar hoy día. ¿Ya? Vuelvo a destacar, igual que las clases anteriores de esta semana, que este contenido no entra en el segundo certamen. Vuelvo a destacar que el certamen lo tienen esta semana, el día sábado. Y vuelvo a destacar que recuerden que tienen que ingresar al link de la clase el día de la prueba. ¿Ya? Por ese motivo, si se les llega a caer el internet o tienen algún tipo de problema, recuerden que tienen que justificar primero con Federación. Federación les va a dar el justificativo que tienen que presentar a coordinación del curso. ¿Ya? O también me pueden mandármelo a mí y para que puedan dar los recuperativos. ¿Ya? Igual que las personas que faltaron control, recuerden que estaba la fecha de los controles recuperativos y si llegan a faltar el certamen, también está el certamen recuperativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Ya con esos anuncios, es la continuidad. Vamos a entender qué significa como continuidad y esto en qué refleja en una función que pueda ser reparable y que no pueda ser reparable. Para poder entender un poco la continuidad, vamos a tener que hablar un poco al volver a hablar de álgebra de las funciones, sumar, multiplicar, dividir, restar funciones, hacer funciones compuestas, por parte, por tramo, y para terminar sobre las discontinuidades que puedan ser reparables o las que no tienen ya una reparación y se llaman irreparables. Entonces, lo primero que hay que definir como continuidad, como el nombre lo dice, es que si nosotros tenemos una función, vamos a dibujar los ejes, una función va a ser continua si para un determinado x, ejemplo x0, y yo quiero ver cómo la función se comporta cercano al x0, el límite, recuerden que podemos calcular el límite de esa función tiene que ser igual al valor en ese punto.
Eso quiere decir que el x0 tiene que pertenecer al conjunto del dominio. En sentido muy lógico, lo que está diciendo es que para todos los x, podríamos hacer entonces, o no solamente para uno, la función nunca va a soltarse. Eso quiere decir que si ustedes la quieren graficar con un lápiz, el lápiz nunca se levanta. Y de ahí viene el nombre de continuo. Es una línea continua. Si por ese motivo la línea se separa en un punto, la función es discontinua. ¿Y por qué va a ser discontinua? Porque ese x0 lo más probable es que no pertenezca al dominio de la función o tiene otro comportamiento. Un ejemplo de funciones discontinuas, que ya habíamos hablado anteriormente, podría ser la función entera. La función entera, vamos a borrar acá, escribir bien. La función entera habíamos dicho que tomaba la parte entera menor del número. Eso quería decir de que si nosotros teníamos el número, ejemplo, 1,3 o 1,4, los dos tenían exactamente la misma parte entera, que es 1. Si nosotros queremos graficar esa función, podríamos escribir los ejes y los valores, ejemplo, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Y la función va a ser de esta forma. Va a ser, todos los valores entre 0 y 1 va a tener valor 0, parte entera, 0 es un número entero. Después entre el 1 y el 2 van a tener valor 1. Entre el 2 y el 3 van a tener valor 2. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros los acercamos, en esta zona que está acá, la función no es continua. ¿Por qué? Porque no está unida. Entonces es discontinua. Y lo otro es que hay que fijarse en el punto, ejemplo, cuando el x vale 1. Cuando el x vale 1, su valor es entero. Entonces pertenece a esta zona que está acá. Este es el valor, ese es el tramo para el número 1. No es la parte inferior, sino que es la parte superior. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el límite de x cuando tiende a 1, pero por la izquierda, para números menores que 1, acuérdense de ese signo menos, para f de x no va a ser igual al f de 1. Porque los valores que se acercan por la izquierda tienen valor 0. Todos estos tienen valor 0. Y 0 no es igual al valor de la función evaluada en 1, que es 1. Por lo tanto, esta función no es continua por la izquierda. Podríamos hacerlo por la derecha y podríamos decir que para 1 sí es continua porque tiene exactamente el mismo valor. Los números que se acercan por la derecha de 1, los valores que se acercan por acá, tienen exactamente el mismo valor que el 1. Pero para nosotros referirnos a una función que sea continua correctamente, tiene que ser tanto por la derecha como a la izquierda. Por eso no tiene símbolos más ni menos. ¿Ya? Y recordando el concepto de límite, que es que para todo epsilon, que sea mayor que 0 porque es una distancia, va a existir un delta dentro del dominio tal que para un x que nosotros fijamos en este ejemplo el 1, para todo x que se vaya acercando con distancia menor a delta, tiene que cumplir que la función menos la función evaluada sea epsilon. ¿Ya? Entonces esa es la idea del límite. Pero esto lo define ahora lo que es continuo. Continuo quiere decir que el límite tiene que valer exactamente lo mismo que la función evaluada en el punto. Eso conlleva a decir entonces que tiene que ser evaluada, que tiene que ser perteneciente al dominio, que x0 tiene que pertenecer al dominio. También dice que
el límite tiene que existir. Tiene que ser un número. También. ¿Ya? Y eso es lo que tiene que cumplir para que sea continua la función. ¿Ya? Entonces la función, cualquiera que nosotros queremos ver si es continua o no, tiene que cumplir lo siguiente. Tiene que tener un dominio, tiene que tener el recorrido, y la función va a ser continua en A si, solamente si, f es continua para todo x. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que el límite de x para x0 de f de x, yo voy a decir que esta función es continua si para todo valor de x dentro del dominio se cumple esto. Que si yo tomo un x0 o un x1 o un x2 o un x3 o un x4 sumamente cercano o separado que pertenezcan al dominio, la función tiene que acercarse por la derecha y la izquierda y tiene que dar el mismo valor en todos los puntos. Y si son infinitamente pequeños los puntos, las separaciones, la función en cada punto tiene que pertenecer y tiene que estar unido. No puede ser que por una izquierda al x1 sea distinto al valor del x1, porque la función no sería continua. Es que en palabras muy simples lo que están visualizando es que el lápiz, por decirlo de alguna forma, no se pueda levantar y no se forma una discontinuidad de la función. ¿Ya? Algunos ejemplos de funciones que son continuas es el ejemplo de un x elevado a n, donde el n puede ser cualquier natural. Un ejemplo, el x cuadrado, el x cubo, el x a la cuarta, porque la función no tiene restricción. Son todos los reales. Primero, por lo tanto, si no tiene restricción, no tendría que tener asíntotas verticales. Si no tiene asíntotas verticales, entonces no hay esta separación de función y la función es continua en un solo trazo, aunque entendemos que la función es de esta forma. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá con la continuidad? Otro ejemplo de funciones que son continuas es el caso de raíz de x. Raíz de x es una función continua, pero tenemos que recordar que el dominio no son todos los reales. Tienen que ser positivos porque están dentro del argumento de una raíz, ya que la parte negativa no puede ser argumento. Está restringida. Entonces, si recordamos que el dominio es de 0 al infinito positivo, esta función es continua. Hacia la derecha se puede decir. ¿Qué pasaría con el caso del 0? Porque uno diría, ¿y qué pasa con el x0? El x0 puede ser dentro de la función, sí, pero por el lado izquierdo no lo podemos calcular. No lo podemos acercar por el lado izquierdo de la función. Este límite, cuando lo acercamos a 0 por la izquierda, o en vez de escribir f de x podríamos escribir raíz de x, no existe. Porque se indeterminaría. Pero estamos diciendo que va a ser continua para todo elemento por la derecha para el caso del 0. Para el caso del 0 solamente es por la derecha va a ser continua, por la izquierda no se puede evaluar, y para los demás números da lo mismo si es la izquierda o la derecha, va a ser continua. Pero el 0 es solamente un caso muy particular porque está justo en el borde. Podríamos considerarla sin tomar en consideración al 0, por eso en este conjunto no lo está abierto, no lo está considerando, para poder esa salvedad de considerar que el 0 no es necesario que lo consideremos, ya que por la izquierda no es continua. Raíz cúbica también es continua, pero en este caso sí puede ser valores negativos. Recuerden la forma de la raíz cúbica. La función seno es continua porque no tiene ninguna forma de indeterminarse. Puede ser cualquier valor del ángulo en radianes.
La función es coseno, pero la función tangente tiene una restricción que hay que acordarse. Recuerden que tangente es de la forma seno de x partido en coseno, por lo tanto el coseno no puede ser 0. Por eso no puede tener valores de pi medios y menos pi medio. Y todos los múltiplos de pi medio. Pero si nosotros solamente consideramos los trazos donde sí puede ser, la función es continua. ¿Qué quiere decir? Que para los tramos i x, entre pi medios y menos pi medios, la función tiene esta forma, y en este tramo de este dominio, la función sí es continua. En ningún momento se separa. Pero es solamente en los bordes en la cual no es continua. Porque ahí ya hay una separación. ¿Ya? El caso de esta función, valor absoluto de x partido en x, puede ser cualquier valor menos 0. Porque está la parte del denominador. Para x mayores que 0, positivo, me quedaría x partido en x y esto me daría 1. Y eso quiere decir que para todos los valores de x, vamos a dibujar acá, el y el x, para todos los valores que pertenezcan a mayores que 0, lo que va a pasar es que todos van a obtener el valor 1 en la función. Para todos los valores negativos, el valor absoluto le va a poner un menos y me va a quedar menos x partido en x, que me va a dar un menos 1. Por lo tanto, para todos los valores negativos, me va a quedar menos 1. Y para el 0 no tiene valor, se indetermina. Si aún así nosotros quisiéramos incorporar al 0, podríamos decir que el 0 valga 0, hacer una función por tramos, para poder de alguna manera como sí considerar al 0, pero aunque lo consideráramos 0, no va a ser continua. Porque tanto por la derecha como por la izquierda no tienen exactamente el mismo valor que el x cuando vale 0. El límite de 0 por la izquierda no es igual al límite de la derecha y no es igual al f evaluado en 0. Por lo tanto, ni por la derecha ni por la izquierda es continua, entonces no es continua totalmente en 0. Y nunca va a poder ser reparada. Nunca podemos cambiar, porque nosotros podemos considerar que este valor lo podríamos cambiar, poner 1. Si es 1, la estamos reparando por la derecha. Ahora lo que estamos diciendo, si es 1, es que sí es igual. Es continua por la derecha, pero por la izquierda no lo va a hacer, porque por la izquierda tiene valor menos 1. Entonces esa ambigüedad entre los valores, que tiene dos posibles valores, hace que aún así la función no pueda ser continua. En ambos casos. O es por la derecha o es por la izquierda, pero no en ambas. Entonces nunca va a ser continua. ¿Ya? Ahora, algunas de las propiedades que podríamos aplicar dentro de estas funciones para poder tratar de repararlas, podríamos antes de eso hablar un poco de los límites. Si nosotros tenemos dos funciones, f y g, que son continuas en exactamente el mismo dominio, eso quiere decir que dentro de un gráfico, vamos a considerar que este es el dominio, x0 y x1, y todo este es el dominio. Yo puedo obtener dos funciones que están dentro de este dominio y que comparten el mismo dominio, y ya sabíamos que podíamos sumarlas, podríamos restarlas y podríamos multiplicarlas. Eso ya lo hicimos anteriormente con funciones, y hasta dividirlas, incluyendo que el g no puede ser 0 si es que hacemos el f dividido en g.
Pero también podemos aplicar el concepto de límites. Un poco más allá, ya sabemos que el límite, y estas son las propiedades que ya hemos visto, el límite de A más B es lo mismo que el límite de A más el límite de B, que podríamos separarlo. Hicimos también el de la multiplicación, el de la división. Pero en funciones compuestas también podemos aplicar lo siguiente. Si yo tengo el límite de una función FOC, yo puedo, y si la función es continua, primero evaluar el límite de la función g, porque el límite va de en x, fíjense en este detalle. Yo estoy calculando el límite de x cuando se acerca a x0. El f no tiene como dominio el x, tiene como dominio la función g. Ya hemos hablado de la función compuesta, que nosotros teníamos el dominio, el recorrido, g se alimenta de x, pero f se alimenta del recorrido. Por lo tanto, cuando calculamos el límite, estamos calculando el límite del dominio. Entonces, al único que afecta ese límite es a g. Por eso podemos primero calcular el límite para g y después de evaluar ese límite, calcular el f evaluado en ese número. Eso quiere decir que el límite por lo menos tiene que ser un número de g. Todo esto tiene que ser un valor, no puede ser infinito porque no podríamos calcular el f evaluado en infinito. Siempre evaluamos en un número. ¿Ya? Ejemplos. Imaginemos que calculamos este límite, hay una raíz cúbica y hay unas funciones trigonométricas. Pero, como estamos haciendo el límite de x, podemos ingresar dentro del cubo, porque es una función, y calcular el límite de seno de x partido en x. Y esto es 1. Entonces me quedaría raíz cúbica de 1. 1. Que es exactamente igual si lo hubiéramos evaluado. Hacer un cambio de variable, decir que seno de x partido en x es u, y nos podría quedar un límite de raíz cúbica de u cuando el u tiende a 1. Y también nos daría un 1. Pero esta propiedad nos dice que podemos ingresar dentro de una función para poder primero evaluar el límite dentro de esa con otra función, en una función compuesta. Otro ejemplo acá sería este. Dentro de la raíz tenemos el caso del 1 menos coseno partido en x cuadrado, que ya lo habíamos hablado en clases anteriores, en la parte trigonométrica. Y para poder desarrollar tendríamos que sumar por la inversa aditiva. ¿Para qué? Para formar en la multiplicación de estos dos términos el seno cuadrado. Partido en x, 1 más coseno de x. Esto me da 1 y me quedaría simplemente 1 partido en 1 más coseno evaluado en 0, que me daría 2. 1 medio en raíz. Y ese sería el límite. Entonces este concepto de funciones compuestas lo sirve totalmente porque somos capaces ahora de poder desarrollar límites más avanzados. ¿Ya? Como tarea, hagan esto del logaritmo natural, sumamente fácil. Recomendaciones que se fijen primero si se puede evaluar o no se puede evaluar en X. Porque uno pensaría, diría, mira, este suma por su diferencia, podría eliminar, me quedaría un X más 1. Podría hacerlo de esa forma. O también evaluar simplemente, ya que con el 0 no se indetermina. Y ahí pensar qué hacer. ¿Ya? Ahora, entonces, estas funciones van a haber dos tipos, dos formas de funciones discontinuas. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Que hay dos representaciones de las funciones discontinuas. Una forma, vamos a hacer acá dos ejes, sería la siguiente. Imaginemos que tenemos una función
¿Ya? Y en un cierto valor de x, el x no tiene valor o tiene un valor que está por acá arriba. Esta función es discontinua. Sabemos que es discontinua porque a medida que lo acercamos por la derecha o por la izquierda, cuando acercamos el límite de x hacia el x sub 0 de f de x, ese límite, ese valor que tiene el límite, imaginemos que el límite vale 1, no tiene el mismo valor que la función evaluada en x0, porque el x0 está acá arriba. Entonces no tiene exactamente el mismo valor. Y también hay funciones discontinuas que son como, puede ser un caso general de esta forma, que tiene una asíntota, ¿ya? El x0, que tiendan al infinito. La diferencia es que en uno de los dos casos vamos a poder repararla y en otra no. Visualmente, basta con que cambiemos este valor y lo pongamos acá para repararla. Eso quiere decir que modifiquemos el f sub 0. Imaginemos que el f sub 0 aquí valía antiguamente 2 y en vez de decir 2 vamos a decir que vale 1 y se reparó. Pero en otros casos no vamos a poder repararla. ¿Ya? Y en eso hay que tener claro que van a haber funciones en las cuales sí podemos discontinuas, que vamos a poder reparar, hacerlas continuas y otras no. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar que f, una función, está definida en x0. Es decir, que existe el valor, pero no es igual al límite. Es como este caso que está acá. Porque recuerden que habíamos dicho que originalmente estaba acá arriba. Entonces existe el valor de fx0, pero no es igual al límite. Ejemplo este. La función está evaluada para todos los valores menos 0 y para el caso del x0 me da 100. Pero si la graficamos, nos vamos a dar cuenta que para 0 acá está el 100, pero cuando lo acercamos por la derecha tendemos al infinito positivo. Y mientras que lo acercamos por la izquierda, lo acercamos al infinito negativo. Entonces, aunque valga 100, no tiene mucho sentido. ¿Ya? En este caso, esta discontinuidad es irreparable. Irreparable porque aunque nosotros le cambiemos el valor de 100, no podríamos darle un valor ahí, hacia arriba positivo porque es discontinuo por el lado izquierdo. Y no podríamos darle un valor por la izquierda porque sería discontinuo por la derecha. ¿Ya? Pero otro caso que podríamos considerar es que el límite exista, pero no evaluada en el punto. Ejemplo, seno de x partido en x. La función es evaluada para todos los puntos menos para el x0. Recuerden que para x0, la función para x igual 0, disculpen, x0. X igual 0 se indetermina, porque tengo un seno de 0 partido en 0. No puede ser el denominador 0. Y por eso nosotros introdujimos el valor del límite. Porque el valor del límite lo está diciendo. Le vamos a agregar una hoja acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. El valor del límite nos dice que esta función, seno de x partido en x, puede tener cualquier comportamiento. Nunca lo hemos centrado a ver qué comportamiento tiene la función. Pero lo único que calculamos, que cuando calculamos el límite, dijimos que cuando se acerca al x0, cuando el x vale 0 acá, la función vale 1 por límite. Pero
esta función nunca va a ser 1. No, está vacío ese punto. Pero nosotros con el límite lo acercamos. Entonces, podríamos hacer esta función continua si dijéramos lo siguiente. Va a ser seno de x partido en x para todo x distinto de 0 y va a ser 1 para el x cuando valga 0. Entonces la reparamos, porque originalmente no podía ser 0, pero al hacerla por parte, por tramo, dijimos que ahora si vale 0, va a tener el valor del límite, por la derecha o la izquierda. Estamos convirtiendo la función, no es que cuando reparamos realmente hay que hacerle algo, modificar, agregarle o quitarles cosas. No va a ser la misma función original, pero tiene el mismo espíritu, se mantiene el seno de x partido en x, solamente que le agregamos un trozo que es el que faltaba. Reparar una función discontinua al fin y al cabo es agregar algo o correr algo para que encaje. Pero van a haber funciones que no se van a poder reparar. Aunque hagamos lo que hagamos, no se va a poder encajar esa pieza que falta. Ese valor del dominio, ese elemento en el cual no se puede arreglar. Entonces ahí está lo que habíamos hablado. Esta función no es continua porque no puede ser 0, pero nosotros ya entendíamos por el límite que cuando lo acercamos vale 1. Entonces podríamos tomar la original, sabiendo que no puede ser 0, pero ahora agregamos el 0. Nosotros agregamos un elemento para poder repararla. Entonces esta discontinuidad se ha sido reparada y es una discontinuidad reparable. ¿Ya? Entonces, por lo general, el proceso anterior, los dos que hemos hablado, hay que considerar lo siguiente, que para algún punto de la función que tengamos, lo más normal que en ese punto no pueda ser porque se indetermina. No puede ser ese valor. Pero nosotros, si somos capaces de agregar ese valor y que coincida con los límites, que coincida con el límite cuando calculemos el límite de esta función por la derecha o por la izquierda, si somos capaces de calcular el límite y reemplazarlo, vamos a poder reparar la función y hacerla continua. Pero solamente si somos capaces de calcular el límite por la derecha y la izquierda y que tenga exactamente el mismo valor. ¿Ya? Si no se puede hacer, entonces la función no es reparable. ¿Ya? Pero si es reparable, lo podemos hacer para hacer una continuidad. Entonces, como ejemplo, aquí nos dicen considerar esta función, vamos a hacerla ahora. Esta función que está acá. Y los piden determinar si la función son continuas en todos los reales. Y en caso de no serlo, reparar la discontinuidad, si es posible. Entonces la función que tenemos es x cuadrado menos 1 partido en x por x cubo menos 1. Y lo primero que tenemos que fijarnos siempre, ¿qué es? Dentro de la función, ¿qué es lo primero que tenemos que fijarnos? ¿Alguien? ¿Dónde se determina? ¿Con qué valor? ¿Dónde se indetermina? Bien. ¿Dónde se indetermina? ¿En 1? En 1. Bien. No puede ser 1. ¿Cuál más? Cuando x vale 0. En x0. Porque en el valor de acá no puede ser 0. ¿Y alguno más o esos dos nomás? Su cerebro a lo más va a decir, y puede decir el menos 1, ¿no? Pero tendrían que reemplazarlo ahí. Y con menos 1 me da 0. No, da menos 2. O sea, al Sí, menos por dentro lo del paréntesis. tanto no es una indeterminación. Aunque el cerebro quede dudando, lo pueden calcular y se dan cuenta que no va a dar 0. Entonces tenemos esas dos. No puede ser 1 y no puede ser 0. Por lo tanto, automáticamente ya sabemos que la función es discontinua, porque de todos los reales, vamos a dibujar acá el eje, ahí, el i
y el X no puede tener los valores 0, aquí justo en el mismo eje, me carga cuando es 0, y el 1. Vamos a decir que este es el 1. Porque son asíntotas. No puede tener ese valor, verticales. Ahora, pero podríamos calcular límites. Eso lo podemos hacer. Vamos a dejar esta restricción acá en la esquina para acordarse. Recuerden que esto al final nos sirve para ver qué valores pueden ser y qué no. Y ahora vamos a calcular el límite. Pero van a haber 4 límites. Va a haber un límite por la izquierda 0, uno por la derecha, uno a la izquierda de 1 y uno por la derecha de 1. Entonces son 4 límites que hay que calcular. Cuando lo acercamos al 0, derecha e izquierda, son 2 ahí. Y el límite cuando lo acercamos al 1, derecha e izquierda. Y tendríamos x cuadrado menos 1, x cubo menos 1, x cuadrado menos 1, x por x cubo menos 1. Las funciones se indeterminan, ya sabemos que no van a ser, pero sabíamos propiedades matemáticas para poder aproximar ese límite. ¿Qué es lo que hacíamos primero siempre? Fijarnos en la función. Esto es una suma por su diferencia. Y abajo teníamos la del cubo. ¿Cómo era la del cubo? X menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Sí o no? Y abajo hacemos exactamente lo mismo. Estoy haciendo las dos al mismo tiempo, por si acaso. Porque el mismo procedimiento, por lo menos en la primera parte, no estoy evaluando. Después cuando evalúe va a ser distinto. Ahora, pregunta, ¿este término se puede ir con este término? ¿Cuándo sí y cuándo no? Cuando x es distinto de 0. Cuando el x, fíjate, este valor, ¿cuándo se hace 0? Ah, no, verdad. Cuando x es distinto de 1. Cuando el x es distinto de 1. Sí. Cuando el x es distinto de 1, ahí podemos eliminarlo. ¿Ya? Pero como estamos en límite, aunque lo acerquemos al 1, nunca vamos a hacer 1. Entonces se pueden eliminar. Tanto para este como el de arriba. Y el de arriba con mayor razón se puede eliminar porque estamos cercanos a 0, no cercano a 1. Entonces distinto de 1 igual. Por eso podemos eliminar eso. Pero si fuese 1 no se puede. Ahora, podríamos evaluar o no evaluar, dependería. Fíjense en el de abajo. En el de abajo sí se puede evaluar porque no se hace 0, no se indetermina en la parte del denominador. Puedo llegar y reemplazar, me quedaría un 2 por 1 más 1, 1, 3. 2 tercios. 2 tercios. Pero el de arriba, no. El de arriba, aún así, aunque yo lo hiciera, se sigue indeterminando con 0, porque está acá este 0. El numerador, y ahora empezamos a ver si lo podemos seguir reparando, pero el numerador es mucho menor que el denominador. Por lo tanto, tampoco podemos hacer eso de encontrar el cociente y el resto, porque ya estamos en el resto. Por lo tanto, si ya estamos en el resto, tenemos que acordarnos de la propiedad de si el numerador era de mayor grado o menor grado. Esto va a dar infinito, porque el numerador es de menor grado que el denominador. Pero va a tener valores distintos. Si lo acercamos por la derecha o por la izquierda va a ser más infinito o menos infinito. Entonces, dense cuenta de esto, y esto es lo más importante. Tenemos exactamente la misma función, pero para los dos valores 1 y 0, tiene dos comportamientos distintos el límite. En uno da infinitos y en otro da un número. En ninguno de los dos la función existe porque no pertenece al conjunto. Ninguna de las dos pertenece. Pero una
puede ser reparable porque da un número, mientras que la otra no va a poder ser reparable porque da infinito. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo acercamos por valores mayores a 1, cuando lo acercamos por valores mayores que 0, por la derecha, todo esto va a ser positivo. Al cuadrado son todos los números positivos, entonces va a dar un infinito positivo. A medida que lo acercamos por la derecha, este tiende a infinito positivo. Pero cuando lo acercamos por la izquierda tendríamos que ver, esto va a dar 0, y algo, va a dar negativo, se está acercando a 0 por si acaso, entonces va a dar negativo en la parte de arriba, o podríamos ver el de acá también. Veamos, para comparar vamos a hacer lo mismo de los dos. Es feo cambiar la comparación, recién comparamos acá. Cuando lo acercamos por el 0 por la derecha, es el caso de 1, va a dar positivo todo el numerador y el denominador da positivo, entonces de infinito positivo. Pero cuando lo acercamos por la izquierda, para valores menores que 0, negativos, esto va a dar positivo igual, porque son cercanos a 0, menos 0,1, menos 0,2. Entonces, aunque lo sumemos uno, no va a ser positivo. Pero en la parte de abajo, todo lo que está dentro del paréntesis es positivo. Porque aunque sea pequeño y sea negativo, hay un más 1. Ese más 1 hace que todo sea positivo. Prueben con menos 0,1, menos 0,2. Todo esto y lo que está en el paréntesis es positivo. Pero afuera hay un número negativo. Entonces el denominador es negativo. Y el numerador positivo. De esa forma tiende a negativo, negativo. Entonces la función no es reparable. No es reparable en 0 porque tenemos hacia el infinito positivo y el infinito negativo. No podemos determinar un valor. Porque aunque le diéramos un valor que no se puede, pero infinito, el otro infinito va a quedar mal. No es continuo. No se puede reparar. Pero cuando lo acercamos al 1, sabemos que no puede ser 1. Pero si lo acercáramos, vamos a poner acá el valor 2/3. Si lo acercamos, nos vamos a dar cuenta de que la función tiende a comportarse como... No sabemos, yo realmente no sé el comportamiento de la función, estoy tirando una línea loca. Pero si yo me acerco, lo único que voy a saber es que no puede ser 1, que el x no puede ser 1, pero si fuese, tiende a comportarse como un 2/3. Entonces, esta función yo la puedo reparar. ¿Cómo la reparo? Digo, esta función es para todo x distinto de 0 y distinto de 1, porque es verdad. Y cuando el x valga 1, vale 2/3. El 0 nunca se va a reparar. Pero para 1 sí lo puedo reparar. Y puedo darle ese valor por tramo. Y hice que la función en este tramo fuese reparable, continua. Y si yo quiero que sea totalmente continua, yo podría omitir este lado de acá, omitir el negativo. Es decir, para valores mayores que 0, sin incluir el 0, la función es continua y va a ser de esta forma. A las funciones las puedo cortar, esto se llama como un corte. Puedo eliminar esta parte de acá para que la función sea reparable. Es como lo que me molesta, lo corto nomás para que pueda ser reparable. Y los puntos que le faltan, los relleno para que la función sea continua. Esa es la idea de continuidad. Hacer que al fin y al cabo la función nunca todos los puntos estén unidos. ¿Y por qué es tan necesario que una función sea continua? Porque si no es continua, no va a poder ser derivable. Que después más adelante vamos a ver la derivada. Si una función no es continua, no puede ser derivable. Por eso cuando tenemos funciones en la realidad, nosotros vamos a encontrarnos con algún problema, dependiendo de nuestra área, en la cual tenemos que representar la realidad que observamos por medio de números, comportamientos, que van a ser funciones, y esas funciones lo más probable es que no sean continuas, porque la naturaleza no es así.
pero nosotros podemos repararla, y ahí depende de nosotros si sabemos reparar bien, para poder obtener después los valores, las derivadas, las integrales, que nos van a dar mucha información respecto al comportamiento de lo que estamos estudiando. Entonces esta función sí es reparable para el caso del 1, pero no es reparable para el caso del 0. Y acá hay otro más que podrían hacer ustedes con todo lo que hemos hablado en la parte de hoy. ¿Ya? La próxima clase vamos a continuar con límite, ya que hay un par de ejemplos que se les deja a libre disposición para que ustedes puedan trabajar esta parte de la continuidad. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Y lo estaríamos viendo en la clase de mañana es viernes. Lo estaríamos viendo ya la próxima semana, ¿o no? Hoy día estamos a jueves, sí. Se me pierden los días. Eso. Y si mañana es jueves, me los veo mañana. Si es mañana es viernes, los vemos la próxima semana. Estén atentos por si acaso de lo del día lunes. Acuérdense, para las personas que no saben, que se está votando hoy día en la Cámara de Diputados si el lunes es feriado. Para que estén atentos. Si es feriado no hay clase. Pero no es por la universidad, sino que es algo ya nacional y escapa de nosotros. Entonces, para que estén atentos. No, si no se aprueba y no se hace ley antes de no sé qué día el viernes, hay clases normales. Pero si se aprueba, va a salir en las noticias, no vengan el lunes porque va a ser feriado. Y recuerden que el próximo lunes también es feriado, San Pedro y San Pablo, que está en el calendario, en el cual se considera que era un feriado. ¿Ya? La moraleja es que estén igual revisando las noticias. Es bueno revisar noticias para estar al tanto de lo que acontecer. ¿Ya? Los vemos, cuídense, que les vaya muy bien. Chau, chau. Chau, profe, Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Profe, gracias.